Vamos a orar juntos. Dios Padre que nos ama, Santo y misericordioso, nuestro Padre Dios. El juicio y el castigo que nosotros teníamos que recibir, tu Jesucristo ha recibido y con su sangre preciosa nos ha lavado eternamente para que no recibamos el juicio y nos ha salvado sin ningún mérito. Te agradecemos por toda esta gracia. Nos has puesto como tus hijos y nos has hecho entrar en tu cielo eterno. Te agradecemos por toda esta gracia de recibir esta bendición, mientras que vivimos en este mundo con este tiempo carnal. No nos dejas como huérfanos, sino siempre estás con nosotros y cargas nuestra debilidad. También te agradecemos por esta gracia de guiarnos al camino correcto. Aquí estamos reunidos juntos los hermanos redimidos ante ti, Señor, para aprender tu palabra. Te agradecemos por guiarnos aquí, por la pandemia del coronavirus. Aunque no podamos reunirnos juntos, sin embargo están escuchando en cada hogar y en cada lugar. También esté junto con ellos y también abúndeles con la gracia digna y dale la palabra correcta. Todas las iglesias que hay en Corea, también en el extranjero, todas las iglesias que están con la dificultad, Señor, cuide a cada uno de ellos y dale la gracia digna. A los que están con la enfermedad, recupere su salud rápidamente. Y los que son débiles, enséñales más tu palabra y aférralos con tu mano poderosa para que ninguno vaya a la perdición. Para que rápidamente esta pandemia termine, ayuda para que podamos reunirnos libremente y también escuchar la palabra juntos y queremos predicar el Evangelio libremente, Señor. Para eso te pedimos. Tú que nos das la palabra necesaria en el tiempo necesario y nos enseñas el camino correcto en este tiempo también, Señor. Tu voluntad y la palabra que nos quieres manifestar y tu gracia y cuál es tu verdad, Señor. Haznos comprender. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén. Habrá la alabanza preparada en el coro.
Gracias, buen trabajo. Busquemos juntos la Biblia, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Versículo 22 al 24. Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 24, leamos juntos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hasta aquí. Nosotros estamos aprendiendo acerca de los frutos del Espíritu Santo que salen en Gálatas capítulo 5. Dios nos ha salvado y nos dio su vida. Y aparte, a todos los santos nos hizo ser uno en Espíritu Santo. Y estando en su cuerpo, que es la iglesia, poniendo en base la cabeza que es Jesucristo, nos ha ayudado y está junto con nosotros para que recibamos la guía del Espíritu Santo. Ahora lo que Dios quiere de nosotros, quienes somos salvos, es que llevemos los frutos del Espíritu Santo. Dios dijo que es el labrador que ha sembrado la vid y nosotros somos los pámpanos, ¿no? Obviamente Él querrá que nosotros llevemos frutos buenos. Dios que nos dio la vida y el Espíritu Santo, Él no quiere que vivamos conforme a los deseos carnales, sino quiere que recibamos la guía del Espíritu Santo para que así podamos llevar los frutos espirituales que son los frutos del Espíritu Santo. Entonces no hay que pasar por alto esta palabra diciendo que es una buena palabra nada más, sino realmente Dios quiere que llevemos los frutos del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros tenemos que llevar todos estos 9 frutos del Espíritu Santo. En la palabra de Dios nos muestra la voluntad santa de Dios y también su querer. Hay cosas así, pero si uno vive sin ninguna relación a eso, entonces quiere decir que yo no tengo ninguna relación con Dios. Es igual. Nosotros somos salvos, pero todavía nuestra fe ha crecido no de todo. Es por eso que todavía somos débiles. Y aunque llevemos una vida incorrecta por no haber crecido, pero para eso tenemos que dar todo nuestro intento. Entonces, la vez pasada les he hablado acerca de qué es ser llenos del Espíritu, y cuando uno está lleno del Espíritu como resultado automáticamente lleva frutos del Espíritu Santo. En Gálatas capítulo 5 versículo 16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando uno anda en el Espíritu, no satisfagarán los deseos de la carne, o sea, no van a ser gobernados de los deseos de la carne, sino del Espíritu Santo. Entonces, como resultado, automáticamente llevarán frutos del Espíritu Santo y así llevarán su vida. Por eso, este Espíritu Santo, estos frutos del Espíritu Santo tenemos que ir pensando uno a uno, y en cada mañana de los domingos también recitamos los versículos, ¿no? Y cada vez que nosotros leemos, automáticamente uno puede memorizarlo. Por eso siempre hay que pensar de esta palabra y
yo qué frutos estoy llevando y hasta qué fruto yo he llegado a tener. También es necesario reflexionarnos de esto. Y hoy día acerca de los 9 frutos del Espíritu Santo vamos a aprender el séptimo, que es acerca de la fe. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero el séptimo dice que es la fe. Obviamente cada fruto es tan importante, es por eso que yo me preocupo un poco si les podré explicar de todo. La palabra fe es confiar en el poder y la palabra de Dios, y cuando uno obedece en su palabra, automáticamente lleva el fruto, la fe. En la Biblia inglés, la fe, bueno, en la Biblia coreana dice que es lealtad, pero en el inglés dice faithfulness, que en el español es fe, ¿no? O sea, en la Biblia de inglés está diciendo que es la fe. Entonces también significa lo mismo la fe, la lealtad, la fidelidad, o sea, todo está conectado. Hemos comprendido la gracia de Dios y nosotros, quienes somos salvos, recibimos la guía de la palabra de Dios y del Espíritu Santo, y cuando llevamos una vida de fidelidad, entonces esa vida obviamente es vida de fe, es la vida que uno vive con fe. En 2 de Timoteo 1, versículo 12 dice: agradezco a Dios que me dio poder, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Apóstol Pablo dijo que era entre los primeros de los pecadores, pero él recibió la salvación. Pero no solamente eso, sino él fue levantado como un apóstol y no solamente creyó que el poder de Dios estaba junto con él, sino realmente el apóstol Pablo ha dado todo de él a Dios. Dice, yo sé a quién he creído. Y no solamente yo conozco de él, sino hasta el último momento yo sé que él me guardará. La vida restante de apóstol Pablo empezó desde su vida de la fe. La vida que vive con su fe. Eso es una vida de la obediencia perfecta. Eso es tener una vida de fe, que es vida de lealtad. En 2 Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Aquí está diciendo, ¿cuál es la vida con fe? Uno recibe la salvación con la fe, y la vida que nos resta también vivimos con la fe. El Evangelio se ha mostrado la fe, y es de fe a fe, o sea, de fe de creer hacia la fe de obediencia. La fe y la obediencia es una relación que no se puede quitar. Si la fe es lo verdadero, entonces la obediencia es como una sombra de la fe. Entonces la obra sí se ve y quizás la sombra no se ve muy bien. Sin embargo, nuestra fe no se ve, pero por las obras se manifiesta. Es por eso que nuestra vida cristiana es a través de la fe y no por las cosas visibles. Porque por fe andamos, no por vista, y lo vista es lo real de este mundo, la riqueza, lo material de este mundo. O sea, uno no vive por esas cosas, pero los mundanos sí, ¿no? Viven con las cosas que se ven, lo material, lo carnal, lo real. Están aferrados totalmente de eso y viven para eso, pero nosotros no. Vivimos en este mundo visible, pero vivimos para el mundo invisible, que es la promesa de Dios y su reino. A través de la guía del Espíritu Santo nosotros vivimos con su promesa.
y la esperanza eterna que nos ha dado. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces de lo que hablamos no es por hablar, sino realmente existe. Y nosotros lo que vamos a ir al cielo no es algo en vano o inútil, sino realmente es la fe, la certeza de lo que se espera. Y es la convicción de lo que no se ve, porque sí podemos dar testimonio con certeza de las cosas que no se ven y creemos en las cosas que no se ven. No es necesario una fe viendo de las cosas visibles, ¿no? Igual Jesús dijo a Tomás, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hay tantos testimonios que podemos creer de las cosas invisibles, o sea, a través de la palabra, ¿no? También del acontecimiento de la historia pasada, también a través de la historia de Israel. De su historia, si vemos, podemos ver quién es Dios, cuáles fueron las promesas de Dios y que realmente Dios cumple su promesa a través de los acontecimientos reales. Nosotros nos fue mostrado, es por eso que sí podemos creer esas cosas aunque son invisibles. Por eso nosotros por fe andamos, no por vista. Si es que vivimos conforme a lo que se ve, es una vida contraria totalmente de la fe, porque los hombres solamente buscan de lo que se ve y viven aferrados a esas cosas. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Todas las cosas que vemos en este mundo en un poco tiempo se desaparecerán. En esta tierra que vivimos, algo visible, igual el cielo, ¿no? El primer cielo y la primera tierra se desaparecerán, dice, también se envejecerán como ropa. O sea, al final se va a desaparecer todo. Así está escrito. Las cosas que no se ven son eternas. Las cosas invisibles son eternas. Hacia esa vida espiritual y eterna tenemos que vivir conforme a la promesa de Dios. Esto es una vida de fe. A través de la fe recibimos la promesa de Dios, también recibimos la guía del Espíritu Santo y esa vida de obediencia es una vida de la fe. En otra palabra, es vida de fidelidad. Por eso, si vemos en la letra china acerca de la fe, se ha juntado el significado del hombre y de la palabra. O sea, de confiar el hombre en la palabra de Dios es la fe. Y también si vemos en la letra china fidelidad, está juntando con la letra medio también corazón. Y el corazón se ha juntado con la palabra y que se cumplirá. O sea, en el centro del corazón uno cree en la palabra de Dios y lo cumple. Esa vida es vida de fidelidad. Por eso realmente esa letra china es tan maravilloso. Así se ha mostrado muy bien el significado. Por eso con el corazón obedece la palabra de Dios. Esa vida es vida de la fe y a través de esa fe llevarlo con obediencia es fidelidad. La vida que vive con la fe, a través de la palabra y promesa de Dios, no vive correctamente, es fidelidad. En Salmo 119, versículo 133 dice, ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Dice mis pasos, o sea, mis pasos que sigan a la palabra de Dios para que me guarde entre tu palabra, que me ordene. En inglés dice, order my steps in thy word. O sea, dice, ordena mis pasos en medio de tu palabra, que me guíe. Realmente es una palabra de profunda significación, porque cada paso que nosotros damos tiene que ser una vida conforme a la palabra. No es por mi necesidad, no es por los mundanos, no es una vida así, sino cada paso que yo dé, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay una palabra así en Salmo 119, 105.
Por eso, mientras que nosotros vamos hacia el reino de Dios, la palabra es la lámpara que alumbra a nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces seguimos ese camino y llegaremos al cielo. Por eso, guíame con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Que el pecado no gobierne de mí, para que llevemos una vida conforme a la palabra de Dios. Como recibimos la guía del Espíritu Santo, por eso en Salmos 17:5 dice, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Para que estemos de pie ante la palabra de Dios, entonces no vamos a caernos, porque aquí dice para que mis pies no resbalen. Quiere decir que si es que estamos caminando, quizás podamos caernos en un hoyo o resbalar. Eso es ser perdidos, ¿no? Entonces, por eso a veces expresamos que ese hermano se ha perdido. Por eso cada paso que nosotros damos en nuestra vida, no vamos a resbalar estando en su palabra. Busquemos juntos Salmos capítulo 37. Salmos capítulo 37 busquemos. Salmos capítulo 37 versículo 31. Salmos 37 versículo 31. Yo les leo. La ley de su Dios está en su corazón, por tanto, sus pies no resbalarán. Dice, la ley de su Dios está en su corazón. La ley se refiere a la palabra de Dios. Uno, quien está manejando, debe cumplir la ley de circulación vial, ¿no? Existen señales en el camino también. Muestra a dónde ir, entonces no hay que ignorar esas señales. Por eso en nuestro corazón dice que está la palabra de Dios. La palabra no se debe guardar en el escritorio o en su mochila, sino hay que tenerlo guardado en su corazón, en el centro de su corazón. Es por eso que nosotros sucesivamente leemos la palabra, aprendemos, también escuchamos, memorizamos, y en medio de eso se graba la palabra de Dios en mi corazón. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Así hay una palabra, por eso debe estar en nuestro corazón. Por tanto, sus pies no resbalarán. O sea, no se van a caer, no van a caer en el pecado. Busquemos capítulo 40 de Salmos. Busquemos Salmos capítulo 40, versículo 8. Versículo 8 yo les leo. Leamos juntos. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Dios mío, el hacer tu voluntad me ha agradado, dice. Realmente hay un gozo grande de obedecer la palabra de Dios. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice. Hay un agrado grande. Dice, y tu ley está en medio de mi corazón. En medio de mi corazón. En el medio de mi corazón está tu palabra. Por eso los que cumplen la palabra de Dios siempre tienen guardado la palabra de Dios en su corazón. Y una vida viviendo conforme a la palabra, eso es lealtad. No es lealtad solamente por haber esforzado, sino vivir conforme a la palabra. La fe, la lealtad que habla en la Biblia, es así. Por eso, uno viviendo conforme a la palabra, dando todo nuestro corazón en las cosas que nos fueron encomendadas, dar todo nuestra obediencia,
Entonces hay que obedecerlo hasta el fin. Tenemos que ponerlo en práctica. Eso es vida de fe. Eso es el fruto del Espíritu Santo, la vida de lealtad y fidelidad. Por eso Jesucristo también en la Biblia dice que Él ha vivido conforme a la fidelidad, conforme a la fe, porque Él es el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, pero en el mismo tiempo toda su vida fue una vida ejemplar para nosotros. Jesús, que nos ha pedido para que seamos fieles, primero Él fue fiel. Busquemos juntos Hebreos capítulo 2. Busquemos Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 17. Hebreos 2, versículo 17. Les leo, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Se refiere a Jesús. Dice aquí que Jesús fue en todo semejante a sus hermanos. Él ha venido a este mundo portando el cuerpo humano y dice que fue semejante a sus hermanos. Y también para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Misericordia se refiere al amor de Dios. Y fue un fiel sumo sacerdote. Sacerdote hace el trabajo de expiar los pecados de los pueblos y ora en vez de ellos. Y Jesús fue el sumo sacerdote en vez de nosotros. Él también se ha ofrecido su cuerpo mismo como sacrificio. Y dice para expiar los pecados del pueblo. Él para salvarnos ha sido fiel hasta la muerte. Eso también es ser fiel. Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él fue fiel hasta la muerte y cumplió la obra de salvarnos. Realmente, ¿cuán fiel es Jesús? No es solamente con su palabra, sino en la vida real fue fiel y ha muerto siendo fiel. Hasta la muerte ha sido fiel. También busquemos Hebreos capítulo 3, versículo 2. Versículo 2 les leo, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Se refiere a Jesús, que Jesús es fiel al que le constituyó. Quien le constituyó es Dios. Dios envió a Jesucristo a este mundo y lo tomó como Cristo, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Moisés en toda la casa de Dios se refiere al pueblo de Israel. Moisés ha guiado fuera del Egipto hacia la tierra de Canaán. Él ha hecho toda esa obra. Por eso dice, en toda la casa de Dios él fue fiel. Y este Moisés también es el modelo de Jesús. También en versículo 5 dice, Hebreos capítulo 3 versículo 5 dice así, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin de la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Dice Moisés, a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Es el modelo de Jesucristo. Él fue fiel como un siervo en la casa de Dios. Siervo es como esclavo, ¿no? Realmente Moisés ha sido fiel siendo como un siervo en la casa de Dios. Y dice, pero Cristo fue fiel como hijo sobre su casa. Es muy diferente que un hijo sea fiel y que un siervo sea fiel, ¿sí o no?
Y en Hebreos dice que sí ha creído en Jesús, pero todavía las israelitas que no han creído de totalidad, para eso fue escrito. Por eso en Hebreos 1 dice que Jesús es mayor que los ángeles, porque los judíos tomaban como muy alto a los ángeles, así lo consideraban, y también tenían un corazón de adorarlo. Es por eso que dice que el ángel solamente son espíritus ministradores y que Jesucristo realmente es Hijo de Dios. Por su muerte y por su resurrección fue el primogénito. Y que todos los cristianos fueron mandados para servir a Él. Y Jesucristo dice que es mucho más alto que todos los ángeles, porque vino a este mundo y solamente por 33 años fue un hombre y quizás fue más humillante que los ángeles, pero por su muerte y por su resurrección ha entrado en un aposento más alto que los ángeles. ¿Por qué? Porque Jesucristo para los judíos era para explicar que Jesucristo es mucho más alto que los ángeles y que es más glorioso que la existencia de los ángeles. Los sacerdotes y sumos sacerdotes que servían los judíos, realmente que Jesús es el sumo sacerdote más alto que ellos. Y Moisés, que ellos tomaban como muy alto, solamente es siervo y solamente es hijo de Dios que tiene encargado la casa de Dios. Así sucesivamente está explicando, como hijo sobre su casa. ¿Y qué es esa casa? La cual casa somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Hemos recibido la salvación y si vivimos en la esperanza de Dios, dice que nosotros somos la casa de Dios. La casa de Dios es la iglesia, ¿no? La casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. También hay una palabra así en 1 de Timoteo. Por eso Jesús fue el sumo sacerdote y fue fiel hasta su muerte. También fue fiel como hijo sobre su casa. Nosotros también somos hijos de la casa de Dios y somos fieles siendo hijos, ya no somos siervos. Ser fiel como un hijo y ser fiel como siervo es diferente porque un hijo ha recibido el amor de Dios y con el corazón voluntario está siendo fiel por el agradecimiento, ¿no? Por eso nosotros, siendo hijo de la casa de Dios, también como Jesucristo, tenemos que ser fieles. Fidelidad es algo muy importante en nuestra vida cristiana. Es vivir con la vida de fe y vivir con la vida de la obediencia. En la casa de Dios, siendo hijo fiel sobre su casa. Porque si hay muchos hombres en la casa, hay mucho trabajo, no debe haber ningún perezoso que no trabaje. Hay obras de padre, de la madre, también el hijo mayor o el hijo menor, que sean cosas grandes y pequeñas. Siempre hay deberes que hacer, ¿no? Pero realmente actuar y trabajar con el corazón voluntariado es ser fiel. En Apocalipsis 3:14, como ha expresado de Cristo, dice: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Así expresa a Jesús. Dice que Él es amén. ¿Qué quiere decir amén? Cuando uno está orando representativamente o si no uno ora y al final terminamos diciendo amén, ¿no? Que sea a tu palabra, que sea conforme a tu voluntad, que cumpla tal como he orado. Que uno ore representativamente y otros repitan diciendo amén, es decir, que así se cumpla. Jesús es la verdad y es amén. Quiere decir que Jesús es quien cumple toda la voluntad de Dios. Él es el amén mismo.
He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Jesús es el testigo fiel y verdadero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Esto es el testigo verdadero. Los profetas practicaban la maldad y no hablar la palabra de Dios era falso. Aunque digan palabras famosas, filosóficas, morales o literarias, si es algo en contra de la palabra de Dios, obviamente no es la palabra de la verdad, porque Jesús es la verdad y es el testigo fiel. Es el testigo fiel y verdadero. No solamente con la palabra ha enseñado la palabra, sino Él es quien ha puesto en práctica el principio de la creación de Dios. Él quien es el creador del universo es quien cumple su palabra verdadera. Realmente esta palabra está expresando muy bien acerca de Jesús, de su posición y de su personalidad nos muestra. Por eso Jesús también está diciendo que Él es el testigo fiel y verdadero. Y nosotros también somos quienes cumplimos la palabra de Dios y también tenemos que ser el testigo fiel y verdadero. Esto realmente es un problema muy importante. ¿Qué salvación hemos recibido nosotros? Si es que lo toman como quieran, también pueden vivir como quieran. No sé si él realmente es salvo, si es hijo de Dios. Eso está llevando una vida de ignorar la gran gracia que nos ha salvado. Si realmente la salvación es tan grande y precioso, y si realmente amamos a Dios y honramos a Él, entonces tenemos que vivir siendo hombres fieles. Tenemos que creer en su palabra y tenemos que vivir conforme a su voluntad. Con todo nuestro corazón tenemos que ser fieles. Hay que llevar una vida de fe y ser testigo fiel. Toda la vida que nosotros llevamos en esta vida, el hablar, el actuar y el pensar, tiene que ser una vida de manifestar la vida de Dios, porque evangelizar también está manifestando que somos hijos de Dios. Eso todo es ser testigo fiel. Dios también está buscando a hombres fieles. Sería bueno si todos los salvos fueran fieles, pero sí son salvos, pero hay hombres que no son fieles. Entonces Dios, cuán decepción tendría y cuán tristeza tendría. Él está buscando a los de fidelidad. Por eso en Salmo 101, versículo 6, en la palabra de Dios dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Dice que los ojos de Dios están buscando a los fieles en esta tierra. ¿Dónde están los fieles? Está buscando. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Una vez que busque a los fieles, va a llamar a Él para que esté junto con Dios, para poner como colaborador de Dios. Realmente es algo muy difícil encontrar con los fieles. Dice que es una fuerza mayor que obtener experiencia de 1000 batallas. Si vemos hoy en día los políticos, cuando están ante elecciones presidenciales, uno sale adelante y dice que yo puedo ser presente por estos motivos. También hay otras personas que hacen campañas para levantar a ese hombre para que sea presidente y todo el pueblo lo mira, ¿no? Entonces, ¿quién podrá ser un presidente? Presidente no es un lugar para
ser político, sino es para guardar bien al pueblo, para dar paz a la tierra y para que den la seguridad en su vida. Ellos son los que tienen que ser presentes, no son los que gobiernan, no son los que dominan, no son dictadores. Entonces todo el pueblo está mirando bien quién podrá ser el presidente bueno. Entonces hay casos que no se ven bien porque se esconden y actúan diferente a lo que han hablado, y eso es lo que realmente da pena, ¿no? Pero Dios está buscando a los fieles. Entonces, para que estén conmigo, dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Va a hacer el trabajo de servir a Dios. Es por eso que Dios está buscando a los fieles. En Proverbios 22, versículo 29 dice: ¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Dice, hombre solícito en su trabajo. Que uno tenga su trabajo, que tenga su propio negocio o cualquier cosa que uno haga. Dice que tiene que ser solícito en su propio trabajo, tienen que ser fieles en su trabajo. Esto es algo muy importante. Que sea un trabajo grande o pequeño, el trabajo que uno tienen que ser solícitos y tienen que ser fieles. Dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Y estas personas estarán delante de los reyes y no estará delante de los de baja condición. Si vemos a los presidentes de empresa grande, ellos ¿a quiénes van a buscar? Ellos negocian su propia empresa por sí solos. Si existe un presidente de empresa, también existe jefe, también tiene que haber director, gerente o también secretario. Tiene que haber personas que tengan su cada oficio, y así va a rotar bien el trabajo, el negocio, y va a prosperar, porque si no hacen bien esto, se fracasan. Pero para eso también hay que buscar hombres fieles, y es algo muy importante. Yo he escuchado el testimonio de una hermana que vive en Estados Unidos. Ella ha empezado a trabajar como vendedora en un shopping mall, pero pasando un poco tiempo, le ha dado el puesto de administradora, que es un puesto muy importante. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Entonces el jefe estaba viendo qué tipo de persona sería ella. Entonces ha visto que ella no solamente hacía su propio trabajo, sino también hacía otras cosas que no era su trabajo. Porque había otros que ni siquiera hacían su propio trabajo. Pero quien hace su trabajo también de otros puede subir de sus puntos. Entonces ella había visto que una persona había botado chicle en el suelo, y por eso vio eso, y esa hermana había sacado ese chicle del suelo arrodillado, aunque sí habían señoras de limpieza, pero igual ella lo había hecho. Es un trabajo que no era tan necesario que ella lo haga, pero ha visto eso el jefe, vio eso. Existe una persona así. Por eso le ha encomendado un puesto importante. Y después encomienda todo, encomienda dinero, porque tiene fe, ¿no? Porque tiene confianza. Igual que un rey, él busca a los fieles. Entonces, una vez que busque a ese hombre fiel, lo pone a su costado como su vasallo leal. Entonces, quien tiene ese vasallo leal va a ser un rey bendito, porque el rey solito no puede gobernar todo el país. Porque si solamente existen vasallos traidores, no puede gobernar bien la tierra. Entonces, si hay hombres que
dicen lo correcto ante el rey, aunque piensa que va a ser cortado su cuello. Si eso es correcto, lo dice, y ellos son vasallos leales. Pero los que dicen solamente palabras bonitas y dulces, aunque sea incorrecto, ellos son traidores. Entonces Dios es quien busca a los hombres fieles. Entonces, primero es necesario que hagamos nuestro propio trabajo y ser solícitos en nuestro trabajo. Porque podemos ver los personajes de la Biblia. ¿A quién Dios ha llamado para utilizarlo? ¿A los perezosos? No. Por ejemplo, estaba labrando la tierra, estaba pescando, cualquier cosa que ellos estaban haciendo, ha llamado siempre a los que fueron solícitos en su trabajo. Los perezosos, los que no le gustan trabajar, tampoco Dios utiliza a ellos para que trabaje la obra de Dios. Quizás esa persona ni siquiera puede ser utilizada para el diablo. Entonces, Dios busca a hombres fieles para encomendar su trabajo y para que a través de esa persona se cumpla la obra de Dios. En Hechos 13, versículo 22 dice, Dios ha hablado diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Levantó al rey Saulo, pero este hombre fue soberbio y ha desobedecido la palabra de Dios y empezó a actuar incorrectamente. En vez de ser guiados del Espíritu Santo, estaba aferrado del espíritu del diablo. Entonces Dios levantó a otra persona, o sea, esa otra persona es David, ¿no? Él levantó al rey David y Saulo, conociendo de esto, perseguía a David para matarlo, pero al final él es quien ha muerto. Dice, he hallado a David, hijo de Isaí. Claro, él es el hombre correcto, él es el varón conforme a mi corazón. Él se ha encontrado con quien estaba buscando. Dice, quien hará todo lo que yo quiero. David, aunque había pecado, un gran pecado, él se arrepintió con todo su corazón y se recuperó. Realmente David es un hombre grandioso porque hasta que él muera, él ha intentado todo lo posible para ser fiel y para obedecer en la palabra de Dios. Dios hasta ahora también está buscando a hombres fieles. Está buscando un varón conforme a su corazón. David ha llamado y ha buscado al niño pastor que pastoreaba a las ovejas para que sea el rey de Israel. Y David ha obedecido la palabra de Dios y fue utilizado fervorosamente en la obra de Dios. David, si vemos en Salmos 51, versículo 12, David ha orado con un corazón arrepentido, diciendo, Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando un hombre salvo peca, no se desaparece su salvación, sino se desaparece el gozo de su salvación. Porque cuando se desaparece el gozo de su salvación, vive como uno quiera. No hay el agradecimiento ni el gozo, pero si hay el agradecimiento y el gozo, el Espíritu Santo obra y puede vivir conforme al Espíritu Santo. Por eso David orando dijo, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. El espíritu noble se refiere al corazón voluntariado que quiere obedecer a la palabra de Dios. Y dice, espíritu noble me sustente, entonces enseñaré y los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Ese espíritu noble es agradecer a Dios por la salvación que ha dado, también gozar, amar a Dios, y el corazón de querer vivir conforme a su palabra es el corazón fiel. El corazón de fidelidad no se ha apagado en ustedes, todavía lo tienen.
Al principio uno recibe la salvación y está muy gozosos, pero pasando un poco de tiempo también se apaga ese gozo, también el agradecimiento y la alegría. Quieren buscar alegría de otras cosas, de casa mejor, de un carro mejor, de ropa mejor, de un viaje estupendo. Y están mirando solamente a esas personas. Y dice, ¿por qué yo tengo una vida tan miserable? ¿Cómo? Los mundanos, para ellos, esto es todo. Pasan sus días en prosperidad y en paz, descienden al Seol, así dice, y jactan de eso. La razón que Dios nos ha dado una tribulación momentánea es para darnos una gloria eterna. Quiero que enaltezcan sus ojos, quiero que miren arriba. El Señor está pidiendo la fidelidad a los cristianos. Yo para salvarte incluso morí en la cruz, he derramado toda mi sangre y yo te he dado la esperanza para dar el reino. ¿Y tú qué vas a hacer por mí? ¿Y qué van a responder en esta pregunta? Él nos pide la fidelidad. Por eso en 1 Timoteo 1:12, apóstol Pablo dijo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Dios ha quebrantado al Saulo que estaba en contra de Dios y convirtió su nombre en Pablo. Saulo tiene el significado el hombre grande. Pablo quiere decir el hombre pequeño. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. No hubo ningún apóstol como apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, pero dice apóstol Pablo, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Realmente el apóstol Pablo realmente fue humillante. Dijo que yo soy el primero de los pecadores y fui salvo. No soy digno de ser llamado apóstol. Soy el más pequeño de los santos. Así dijo. Él nunca olvidó de esto hasta su muerte. Al principio las personas se actúan como si fueran humildes y pasa un poco de tiempo y entran en la soberbia. Miren a ellos. Para eso Dios los ha salvado. Jesús realmente fue humilde. Incluso ha lavado los pies sucios de sus discípulos y dijo, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Que también hagáis conforme a lo que yo he hecho también. Entonces, si no somos humildes, realmente vamos a estar sentados en la cabeza de Jesús. Por eso en 1 Corintios 4:2 dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Después de recibir la salvación, nosotros pensamos a los misioneros, pastores, predicadores o diáconos, ancianos en la iglesia, los que son encomendados trabajo especial de la iglesia. Entonces sí, que ellos hagan su trabajo, pero yo siendo un laico, un hermano normal, ¿qué cosa podré hacer? ¿Cómo? Entonces no tiene nada que hacer en la iglesia. Diácono quiere decir que es trabajador. Anciano es director. Director quiere decir no es un director de gobernar o dominar a las personas, sino es para que cuide a los hermanos. Y si hay un débil, dar consuelo. Y si hay alguien incorrecto, corregir su camino para exhortarlos. Ellos son los ancianos. Los diáconos deben trabajar más para la iglesia, hacer todos los trabajos menores
o por ejemplo limpiar el baño, limpiar el piso, o que trabaje en el estacionamiento, o que trabaje en la cocina, o que cuide la puerta. Son trabajadores. Pero uno, aunque le fue dado la posición de diácono, pero no trabaja, es escribir la carta de dimisión por sí mismo. No tiene nada que hacer. Sí o sí tiene que encomendar una posición en la iglesia para que trabaje. Lo que yo puedo hacer, eso es el trabajo que Dios me ha dado, y Dios pide la fidelidad de eso, desde las cosas más pequeñas. Nunca Dios ha elogiado diciendo que tú, quien has sido fiel en las cosas grandes, sino sobre poco has sido fiel. Porque aunque hagamos una cosa grande, para Dios es algo pequeño. Entonces no hay que menospreciar porque pareciera que es una obra pequeña. Pero dice, sobre poco has sido fiel. Entonces puede ser fiel en las cosas grandes también. Por eso, como sea, Dios pide fidelidad a nosotros. Se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Los que fueron llamados predicadores también está pidiendo que predique siendo fieles hasta la muerte. No dice que sé fiel no hasta la muerte, sino dice hasta la muerte. Cuando uno vive trabajando del trabajo encomendado hasta la muerte, realmente él va a ser el hombre más de fidelidad. Igual que un juego olímpico, si los jugadores dan cuando cumple su meta, entonces empieza a decir que por fin he cumplido todo. Aunque uno muera en esa competencia, realmente va a ser una gloria para su vida, ¿no? Si ha cumplido su meta. Por eso dice, sé fiel hasta la muerte. Jesús, cuando fue crucificado, dijo, consumado es. Apóstol Pablo, cuando estaba predicando en Roma antes de ser degollado durante 2 años, el que dijo en 2 Timoteo 4, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Él ha clamado victoria, ¿no? En su vida. No es que nosotros vivimos todos débiles y así vamos a estar de pie ante el Señor. ¿Y con qué cara nosotros podemos estar de pie? Yo te he salvado, ¿y tú qué has hecho por mí? Y así, ¿qué van a responder? El Señor dijo, sobre poco has sido fiel. Por eso Él nos pide la fidelidad a todos nosotros. No hay ninguno que diga que no tengo nada que hacer para el Señor. ¿Cómo pueden decir eso? Busquen su trabajo. Lo que yo pueda hacer, ese es mi trabajo, porque Dios ni siquiera me pide algo que no pueda hacer. Dios no me lo encomenda. Apóstol Pablo dijo en Hechos 20:24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ese ministerio, esa misión que el Señor me ha encomendado de salvar a otras almas, de predicar el Evangelio de la gracia, para acabar con toda esa misión, dice, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Aunque sean 100 vidas, yo puedo ofrecer. Y no solamente lo hizo con su palabra. Realmente apóstol Pablo, para predicar el Evangelio, ha sufrido tanto. En desvelos, en fríos, azotado varias veces. Encarcelado muchas veces. En peligros de muerte muchas veces. Muerto, apedreado, pero sobrevivió y otra vez salió a predicar. Miren esto. Pertinazmente. Al final fue capturado como prisionero y se fue a Roma para predicar, estando en sentencia de suspenso, y murió martirizado. Y así falleció. Fue fiel hasta la muerte. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Entonces también tenemos que imitar de eso. No podemos ser como Pedro, no como Pablo, pero sí tenemos trabajos que nosotros podemos hacer.
Tenemos que seguir sus pasos de la tribulación y eso es ser fiel con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra vida. Con un corazón de fidelidad a la perfección, realmente tenemos que hacer esto. En 2 de Timoteo 2:2 dice, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 2 está escrito, apóstol Pablo dio esta palabra a Timoteo diciendo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La palabra que tú has oído de mí también encarga esto a hombres fieles para que sean idóneos para enseñar también a otros. Hay que buscar a hombres fieles para enseñar que este hombre es fiel, para que puedan ser predicadores o para que sea pastor. Si uno encomienda, entonces esa persona también puede enseñar a otros. Puede seguir el trabajo del Señor. Por eso en la iglesia también sucesivamente hay que buscar a estos hombres fieles. Nosotros tenemos que ser fieles. En Isaías capítulo 6, Isaías ha escuchado la voz de Dios y el Señor dijo, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces Isaías escuchó esto y dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Él dijo, ¿envía a ese? No, sino envíame a mí. El Señor siempre está buscando a hombres quienes pueden hacer su trabajo. Aunque realmente nos falta mucho, hay que entregar de nosotros al Señor. Y si el Señor y si nosotros queremos ser fieles ante el Señor, entonces el Señor encomendará su trabajo a nosotros. Seré un soldado del Señor, sin importar de los demás. Seré un soldado del Señor sin importar de los demás. Siendo soldados del Señor, juro mi lealtad. Siendo soldados del Señor, juro mi lealtad. Hasta la victoria, lucharé con la gracia del Señor. Encomiéndame tu trabajo a tu guerrero. Realmente yo, escuchando esta letra de la alabanza, esto sale en la alabanza coreana de la página 387, en la última letra dice esto. Entonces dice, seré un soldado del Señor sin importar de los demás. Yo seré soldado del Señor. Siendo soldados del Señor, juro mi lealtad. Y después dice, hasta la victoria, o sea, hasta el último momento, lucharé con la gracia del Señor. Cuando realmente vemos la letra de las alabanzas, podemos ver de que esto ha escrito, que ha comprendido la gracia de Dios y tiene una profunda significación. Por eso uno no debe cantar sin pensar de las letras. Cada letra que hay en la alabanza, yo quiero que piensen de su significado. Y así quiero que canten y tienen que salir de nuestro corazón. Encomiéndame tu trabajo a tu guerrero. Encomiéndame tu trabajo, cualquier cosa que sea el trabajo difícil o fácil, encomiéndame, Señor. Y tienen que haber ese corazón. Esto es algo que el Señor nos pide. La palabra fidelidad utiliza mucho en el servicio militar. En el militar, si viene uno de mayor grado, entonces saluda diciendo lealtad, así dice, ¿no? Y podemos ver muchos casos así.
Y no es que solamente con su boca dice lealtad y actúan diferente. Porque en el militar, que sea un capitán secreto o el mejor comandante, si es que da una misión, entonces da un mandato, tiene que ir hacia adelante si dice ataque al enemigo, porque si hay un soldado fugitivo quizás puede ser matado. Aunque muera, tiene que ir hacia adelante y eso es ser fidelidad. También existen patriotas leales que dan su vida para el país, como existieron esas personas, por eso nosotros vivimos ahora cómodamente. Él es el testigo fiel. Y él siendo el sumo sacerdote quien ha sido fiel hasta la muerte, por eso hemos sido salvos y vivimos dentro de su gracia. Nosotros también tenemos que ser fieles ante el Señor porque Él pide eso. También busca a hombres fieles. Como busca a hombres fieles, yo pienso que ahora es difícil que busque un hombre fiel. Pero busquemos Tito capítulo 2. Busquemos Tito capítulo 2, versículo 10. Tito capítulo 2, versículo 10 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Realmente no debo comer algo que Dios quiere dar, ¿no? Entonces dice, sino mostrándoles fieles en todo, no defraudando, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Cuando nosotros seamos fieles ante Dios, dice que se alumbra la lección y la palabra de Dios. Y podemos gloriar al nombre de Dios que nosotros creemos, porque el Evangelio que predicamos, esa verdad del Evangelio, con la verdad se manifiesta a los hombres, se alumbra como la luz. Nosotros, aunque apretemos un montón de palabras y no lo ponemos en práctica, esa verdad preciosa se va a ensuciar y no va a poder alumbrarse. Así puede ser. Igual que un diamante que alumbre tanto, si hay esta piedra preciosa, si lo ponemos en cualquier lado en el suelo, si es que se ensucia con la tierra, entonces ¿cómo puede alumbrar? ¿Y quién podrá decir que es un tesoro? Por eso, mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre. Dice en San Mateo 5:16. Es igual que esa palabra. Por eso, esa vida fiel y lealtad de los cristianos así puede alumbrar más la lección de Dios. Porque cuando uno se equivoca, quizás puede ensuciar la lección de Dios, la doctrina de Dios. Porque si el Evangelio está correcto pero nuestra vida está incorrecto, van a decir qué bueno ellos mienten. Qué bien mienten, ¿no? Porque igual, si vemos a los estafadores, realmente hablan muy bien, ¿no? Y pueden ser engañados. Dice, si inviertes aquí vas a ganar tal. Y habla como si realmente, de repente van a ser ricos. Realmente el diablo sabe hablar muy bien, como ángel. Pero no hay ningún acto. Esto es lo que hace el diablo.
viene a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nosotros tiene que ser verdadero nuestro hablar y nuestro actuar. La palabra que predicamos y lo que creemos, tenemos que manifestarlo a través de nuestra vida, mostrándose fieles en todo. Y así se puede mostrar que lo que hablamos es verdadero. Busquemos San Lucas capítulo 16. Busquemos San Lucas capítulo 16, versículo 10. Busquemos San Lucas capítulo 16, versículo 10. Les leo: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Dice, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. No hay que atacar desde las cosas grandes, o si no, empecemos desde las cosas más pequeñas, de las cosas que podemos hacer, porque cuando uno es fiel en lo muy poco, también será en lo más. Y así puede ser realmente. Y a esa persona se le va a encomendar algo más importante y algo más importante y algo más importante. Después dice, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No ser fiel es injusto. Y lo injusto es pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Uno sabiendo que hay que hacer, dice, no quiero. Por ser tacaño y perezoso. En versículo 11 dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Entonces hay que pensar, ¿qué será lo muy poco? Aquí dice, en las riquezas injustas. ¿Por qué habrá expresado así? En sí, Dios ha dado todo. La vida, respiración, todas las cosas nos dio nuestra vida. Y Él es quien nos ha creado y Él es quien nos ha salvado. Todas estas cosas, que sea grande o pequeño, no hay nada que es mío. Pero por eso, si no sabe utilizarlo conforme a la voluntad de Dios, esto es injusto. Igual que el juez no debe mirar la cara de unos, no hay que distinguir bien la maldad y la bondad, y ahí puede ser un juez justo. Pero mira la cara de las personas si dan dinero por detrás, y ellos serían jueces injustos, ¿no? Si vivimos conforme a la palabra de Dios, esto sería justicia, pero si no lo hacemos así, serían todas las riquezas injustas. Yo por haber ganado dinero lo utilizo todo para mí. ¿Así puede ser? Que yo viva con la respiración después de recibir la salvación, puedo saber de que es algo que Dios me lo dio. Mi juventud, mi salud, mi familia, todas cosas mías, no hay nada mío. No sois vuestros porque habéis sido comprados por precio, vuestro cuerpo y vuestro espíritu. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por eso así está diciendo. Entonces las riquezas injustas, no utilizarlo para el Señor, son las riquezas injustas. Entonces justamente tenemos que ser fieles. Dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Cuál sería la mejor forma de ganar la riqueza justamente? Un dinero que hemos ganado con mucho trabajo y sudor, no hay que utilizarlo vanamente, sino más preciosamente en evangelizar a las personas. El Señor fue crucificado y ha pagado todo nuestro pecado y nos ha salvado. Y nuestra salvación no fue automática con su palabra nada más. A predicar el Evangelio necesita nuestro tiempo, nuestra riqueza, nuestra libertad, nuestra felicidad, y si es necesario hasta la vida tenemos que dar para que haya la obra del Evangelio. Si es que un grano de trigo no cae en la tierra y muere, entonces queda solo y no produce más. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si muere, eso es su sacrificio propio.
Por eso lo que nosotros podemos hacer es desde las cosas más pequeñas, que son nuestras riquezas, tenemos que saber utilizarlo bien, porque un cristiano hay que conocer la concepción de valor y cuál es el propósito de la vida. Para poder saber eso de una persona es fácil. Damos un montón de dinero y decimos, a ver, utiliza lo que tú quieras. Entonces ahí se muestra quién es esa persona. Si gasta ese dinero para ir a tomar, para ir a bailar, para gastar en la comida y solamente en esas cosas, podemos saber que su propósito de la vida es eso, porque eso también hacen los mundanos. Pero uno dice, esto no es mío, es del Señor. ¿Cómo utilizaré? Mientras que uno ora, lo utiliza más preciosamente. De salvar al alma que está siendo destruido para la misión evangélica, para la misión internacional. Realmente para predicar necesitamos tanto dinero. Igual que predicamos en Corea, hay que edificar iglesias, hay que levantar a pastores. Y si es que un pastor se tiene que ir a otro lado, se necesita carro, también necesita dar sueldo mensual. También hay que educar a los hijos de los pastores. Sí, se necesita. Hay más de 170 misioneros en el extranjero, entonces multiplíquenlo por 4 si para su familia. Realmente, ¿ustedes saben cuánto dinero se necesita para mandar un misionero en el extranjero? Se necesita mucha inversión. Pensando al monto de dinero no podemos enviar, pero siempre enviamos. Pero primero hay que pensar en esas almas perdidas que están esperando por nosotros, diciendo, sálveme. Entonces no podemos tapar nuestros oídos para esa voz. Entonces los misioneros con el Evangelio están yendo a morir. Por eso hay un lema que dicen los pastores. Decimos, no busquemos un buen lugar para vivir, pero encontremos un lugar para morir por el Señor y el Evangelio. Así clamamos. Los que no tienen coraje no pueden ir. No me refiero solamente a los que van al extranjero, sino pasa igual en el Corea también. Si no tiene este corazón, es mejor no ser pastor. Hay que tener el corazón de morir para el Evangelio. Yo agradezco tanto que Dios nos haya dado a esos hombres fieles a mí, porque nuestra iglesia no es automática. Por eso en las cosas muy pocas, empezando desde las riquezas, tenemos que obedecer. Si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? La riqueza parece que no es nada, pero si empezamos desde la obediencia, ahí realmente podemos participar en lo más fiel de Dios, para que cumpla el reino de Dios. Esto es lo verdadero. Los que son tacaños en la riqueza, los que son egoístas, no tienen requisito de trabajar para el Señor. Solamente con la boca, ¿cómo pueden trabajar? Dice, prediquemos el Evangelio. Hay que predicar, hay que salir, que muchos tienen que recibir la salvación, hay que hacer la misión evangélica internacional. ¿Quién no puede hablar? ¿Pero qué están haciendo realmente en su vida? ¿Realmente están participando? Entonces, ¿cuánto de están participando ustedes? Hay que poner nuestros cinturones y hay que salir realmente. Realmente vayan al extranjero, salen lágrimas. Realmente estamos viviendo con mucha comodidad aquí. Pero lo que agradecemos es que nuestros hermanos han ofrendado y con esa ofrenda estamos ofrendando a 78 países, a más de 800 iglesias solamente en el extranjero. Pero en sí hay más que esto. A través de los sacrificios de los hermanos se cumplen estas cosas. Por la pandemia del coronavirus hay muchos hermanos que han perdido su trabajo, su negocio y están en las dificultades. Quizás también estamos en la dificultad, pero hay mucho más personas que están en dificultad que nosotros, ni siquiera tienen comida para comer. Es por eso que nosotros hemos ayudado a los hermanos en el extranjero y hemos hecho ese movimiento de hacer las donaciones. Se ha reunido 2.000 millones de wones, más de 5 veces, y así hemos enviado. Y esta vez estamos haciendo el segundo movimiento
y hemos reunido 2.600 millones de wones de ofrenda. Todo fue con el corazón voluntario. No estamos ofrendando algo que nos sobra. Las iglesias de Macedonia, su profunda pobreza, abundaron en riquezas de su generosidad y han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas en este servicio para los santos. Por eso agradezco mucho. Entonces, escuchando esto, no hay que decir que, aunque yo no lo haga, hay otros que hacen. Claro, sí hay, pero entonces uno mismo no va a hacer. ¿Qué va a decir ante Dios? Señor, yo solamente he observado cuando otros estaban ofrendando. El Señor va a decir, bien has hecho tú, observador. ¿Así? Tenemos que ser siempre protagonistas en la iglesia. Es por eso... Dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? ¿Qué cosa es de lo ajeno? En esta tierra todo es del ajeno, no es de nuestro. Esta noche viene a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? En San Lucas 12, versículo 20 dice eso. Hemos venido con las manos vacías y todo lo que tenemos en esa tierra es lo que Dios nos ha encomendado. ¿Para qué? Para comer y vivir, ¿no? Pero ¿para qué? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, dice. No solamente nos ha dado para que comamos y vivamos bien. El dinero también se utiliza para mí mismo, pero también se utiliza para el evangelio, se utiliza para los hermanos. Eso realmente hay que distinguirlo bien. Esto es mío, eso es mío, todo eso es mío, todo es mío. No. Tiene la autoridad para utilizarlo todo para sí mismo. Oren si esto es correcto. Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Los que trabajan en el banco también están tocando el dinero de otras personas, pueden tocarlo y meterlo en la cuenta, pero eso es de sí mismo. El suyo solamente es un sobre del sueldo mensual. Si uno ni siquiera es fiel en lo ajeno, tampoco puede recibir en lo suyo. Nuestro está preparado en lo eterno y en el cielo. Lo que Dios nos da solamente es algo momentáneo, pero para nosotros está preparado algo más grande y glorioso. Si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Lo nuestro ya está preparado para algo glorioso y eterno. Entonces, estas cosas tenemos que pensarlo profundamente acerca de la fe, de la fidelidad. Apóstol Pablo dijo a Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Dice, Jesús es el comandante supremo, ¿no? Y nosotros somos su buen soldado de Jesucristo. Y para agradar a aquel que lo tomó por soldado, ¿cómo hay que hacer? No debe haber ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Para agradar al Señor que lo tomó por soldado a nosotros, también nosotros tenemos que decir lealtad y realmente tenemos que vivir así, no solamente con la palabra. Tenemos que jurar nuestra lealtad y ser fiel hasta la muerte, porque nos pide eso. Y dice que son benditos los fieles. Tenemos que ser fieles. En San Mateo 22:37 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, con todo tu corazón, toda tu alma y con toda tu mente. Amar así es el corazón fiel y con ese corazón tenemos que ser leales. No hacer si queremos hacer, no hacerlo. Esto no es ser fiel. Ellos podrán ser fieles hasta la muerte. En Salmos 12, versículo 1 dice, salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres.
David, viendo que se estaban desapareciendo los fieles en este mundo, así estaba orando, dando su suspiro. Se acabaron los piadosos y han desaparecido los fieles entre los hijos de los hombres. En Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Que muchos hombres proclamen cada uno su propia bondad quiere decir que uno está diciendo que yo soy bondadoso y jactan a otros, pero en sí dice que es muy difícil hallar al hombre de verdad. Claro. Reflejando en la palabra de Dios que sean hombres fieles. En Proverbios 25, versículo 13 dice, como frío de nieve en tiempo de la siega, así es el mensajero fiel a los que lo envían, pues al alma de su Señor da refrigerio. Dice el mensajero fiel, el mensajero es quienes fueron enviados para algún propósito. Dice el mensajero fiel a los que lo envían. En tiempo de siega hay más trabajo, ¿no? Hay más polvo, hay más trabajo, pero en ese momento da un frío de nieve. En Proverbios dice esta expresión, ¿no? Que esto es lo que da refrigerio al alma de su Señor, que nos ha enviado es el Señor. Fuimos enviados a este mundo. Al pecador que tenía que ir al infierno, fuimos enviados mensajeros de predicar el mensaje de la paz y nos ha dado esa misión de pacificar. En 2 Corintios 5 dice específicamente que somos embajadores de Dios. Somos embajadores quienes predicamos la palabra, el evangelio de Dios. Tenemos que ser mensajeros fieles. Entonces nos ha salvado y nos ha enviado y así podemos dar refrigerio al corazón del Señor. No tenemos que entristecer al corazón de Él. ¿No van a hacer esto? Sí o sí hay que hacer esto. En Filipenses 2, versículo 13 dice, Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. El Espíritu Santo nos hizo comprender la gracia de Dios y nos salvó, y en el mismo tiempo ha convertido nuestro corazón y nos hace conocer la voluntad que agrada al Señor. También nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad nos ayuda si tenemos el corazón. Por eso, si nosotros hacemos la voluntad que agrada al Señor, Dios estará feliz con nosotros y dará refrigerio al corazón de Él. Por eso, hasta ahora Dios está mirando nuestro corazón. Dice que hay bendiciones que recibe el hombre fiel. En Proverbio 28, 20 dice, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones. En San Mateo 24, desde el versículo 45 a 47 dice, el Señor cuando viene por segunda vez, reúne a los siervos del Señor y dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Siervo bueno, fiel y prudente, ¿quién es? Quien se encarga de la casa de Dios y quien cuida a los hermanos en la iglesia. Igual Jesús dijo a Pedro, apacienta mis ovejas, a mis corderos. En la casa de Dios hay ovejas, hay hijos de Dios, hay hermanos. También hay que dar alimento espiritual, también alimento carnal.
Dice, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. ¿Quién es, pues, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. No sabemos cuándo va a venir el Señor. Vendrá cuando nadie piense que es ahora. En ese momento no podemos hacer. Dice, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Toda la palabra que yo dé, esa palabra dada a todos, así dijo. Aunque venga el Señor en cualquier momento, fervorosamente si estamos trabajando, entonces cuando viene el Señor, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así, que dará mucha recompensa. Sobre mucho te pondré. En ese momento, ¿qué cosa nos dará? Podemos verlo en ese entonces. O si no, al contrario, dice, siervo malo y negligente. Quizás uno puede ser reprendido así. Por eso nosotros también tenemos que ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona de la vida. En Apocalipsis 2, versículo 10 dice, quien nos ha dicho ser fiel hasta la muerte, dice que cuando viene el Señor nos dará la corona de la vida. Nos dará la corona de la vida, de la justicia. Apóstol Pablo dijo, me está guardada la corona de justicia, así con toda confianza dijo. Por eso nosotros también tenemos que ser trabajadores fieles y tenemos que vivir así. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por medio de la sangre del Cordero y de la palabra de testimonio de ellos, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Estas personas, cuando viene el Señor, recibirán mucha gloria de Dios. Realmente está muy cerca la venida del Señor. También es tan precioso que fuimos salvos en la última época. También es una gloria grande y la oportunidad que nos dio para trabajar para Él en la última época es para darnos una gloria mayor. Para eso tenemos que ser fieles. Por eso tenemos que llevar frutos del Espíritu Santo. Y en un poco tiempo, cuando el Señor viene, recibiremos el elogio y la alabanza de Dios y vamos a ser fieles. Vamos a orar juntos. Dios Padre misericordioso, en este último tiempo nos has salvado y nos ha puesto en la iglesia que es tu cuerpo para obedecerte, para evangelizar, para servir en la iglesia, para que seamos fieles ante ti, Señor. Te agradecemos por esta ayuda. Tú quien obras en medio de nosotros, queremos seguir tu poder. Y en esa obra que nos ha encomendado desde las cosas más pequeñas queremos ser fieles, Señor, para que no sigamos a las cosas vanas de este mundo, para que no seamos siervo malo y negligente. Cuando venga el Señor queremos estar ante ti, ser elogiados de ser buen siervo fiel, para que podamos participar en tu gloria y para que no tengamos vergüenza. Para eso, Señor, ayuda para que podamos ser todos hombres fieles. Para eso, aférrenos con tu palabra y con tu verdad. Hemos orado en nombre de Jesús. Amén.